Bueno, me gustaría un poquito tu visión de qué estás viendo. Al parecer el FMI ha postergado la revisión del caso argentino para fines de julio, y eso fundamentalmente le permite, bueno, pasar un mes y pico más sin una revisión sobre el tema de las reservas netas que tiene que acumular el gobierno, ¿no? Mira, gracias por invitarme, Maxi. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos ex colegas. No está muy claro esto de la postergación. Evidentemente hay una negociación en curso entre el staff y el Ministerio de Economía, porque es evidente que no vamos a cumplir con la meta de acumulación de reservas. Y cada vez que, por supuesto, también es evidente, aunque ellos no lo van a decir, que vamos a tener un waiver. Es decir, que el gobierno va a pedir un waiver y lo va a obtener. Lo que pasa es que para obtenerlo, cada vez que pedís un waiver, tenés que presentar una medida correctiva que le va a asegurar al directorio de que vas a cumplir con esa meta en el futuro. Léase en septiembre y en diciembre. Y esas medidas correctivas tienen que pasar necesariamente por la acumulación de reservas. El gobierno, como ustedes saben, ha dicho que no va a comprar, salvo que toque el piso de la banda, lo cual es bastante poco probable. Entonces, y el gobierno, y el fondo siempre tuvo en la cabeza de que el gobierno iba a comprar dentro de la banda. Y además que no iba a intervenir en el mercado cambiario, salvo para atenuar incidentes de volatilidad. Ninguna de las dos cosas está pasando. El gobierno está interviniendo en el mercado futuro fuerte, no para contener un incidente de volatilidad, sino para alentar el carry trade. Y a su vez no está comprando dentro de la banda, lo cual en las palabras de lo que yo escuché de ex colegas, la preocupación es que sí, se puede acumular reservas tomándolas prestadas, digamos, alquilándolas, si querés. Pero a nosotros siempre pensamos que la forma de acumulación de reservas sería una forma más balanceada, fue la palabra que escuché. Lo cual es lo mismo que pensamos muchos en la Argentina, que no tiene ningún sentido que el gobierno no compre dentro de la banda, mejor dicho, tiene un sentido político que vos acabas de mencionar, o sugerir por lo menos. Claramente es un sentido de mantener el dólar muy pisado con las elecciones de las elecciones en octubre. Así que lo que yo creo es que lo que se está buscando es un espacio de tiempo como para negociar cuáles van a ser esas medidas correctivas que el staff va a apoyar en el directorio cuando se trata el tema, en el pedido de waiver. Porque, como te digo, no viene un pedido de waiver simplemente dispensa y nada más, es dispensa y un acto y una promesa, digamos. Entonces, esa promesa tiene que ser una promesa que el staff haya avalado. ¿Y cuáles pueden ser las medidas correctivas? Y evidentemente la medida correctiva, me imagino, que salvo que Caputo siga sacando conejo de la galera y siga mostrando que tiene una gran habilidad como la que tiene, evidentemente, para seguir armando reservas simplemente tomando prestado. La otra es, evidentemente, comprar dentro de la banda o que el dólar caiga al piso de la banda. No veo otra. Y me parece que eso es lo que está demorando un poco porque evidentemente hay algún mar de fondo, por mucho que Besen esté de nuestro lado. Han tenido experiencia con, digamos, no es muy alentador empezar un programa con el fondo con un fuerte desembolso inicial, que es un acto de confianza muy importante, porque el fondo sabe que una vez que te dio la plata es tuya. Sí. Y si bien podría retener estos 2.000 millones de dólares que estamos esperando que desembolse a fines de julio, lo cierto es que empezar pidiendo una dispensa y sin unas medidas correctivas que permitan
ver que se va a cumplir con la meta en el futuro de acumulación de reservas, que evidentemente es muy importante. Es difícil, es una reunión de directorio complicada. Yo lo que sé es que están esperando tener la reunión de directorios a fines de julio. Acordémonos que el directorio entra en receso en agosto. De modo que si no la tenemos antes de fines de julio, eso pasa para fines de agosto. ¿Qué va a pasar? Ah, mirá, lo cual le convendría al gobierno, digamos, ¿no? Por supuesto que le convendría al gobierno, sí. Digamos, le convendría, pero no tendría los 2.000 millones de dólares y a su vez el mercado estaría expectante de que lo que pasa, digamos, le convendría en el sentido de que... Ese 2.000 millones de dólares, ese desembolso del FMI era, ¿cuándo es ese desembolso? Y ahora, si se aprueba esta revisión, viene el desembolso de 2.000 millones de dólares. O sea que está supeditado ese desembolso, no, claro. Claro. Bueno, claro. Lo que pasa es que el fondo te dice, sí, te doy 2.000 millones de dólares y ¿de qué te sirven los 2.000 millones de dólares del FMI? ¿Para qué es? No evidentemente. Para fortalecer la confianza, digamos. Sí, digamos que para fortalecer la visibilidad de las reservas. Sí. En realidad van a pertenecer al fondo porque hay que pagárselo de nuevo. De modo que, sí, yo creo que esa es la situación. O sea que no está muy claro esto de la demora. Yo creo que necesitan más tiempo para negociar medidas que sean aceptables para el gobierno, que se consideren correctivas a su vez para el staff del fondo. Martín. Sí, Héctor, recién hablábamos de la aparente estrategia de Argentina en términos económicos de, financiarse hasta llegar a los años donde va a tener dólares de sobra producto de las exportaciones, ¿no? De sectores que son estables y predecibles, ¿no? Como la minería, la energía, etcétera. Pero ¿el fondo está en esa misma página? O sea, el fondo dice, claro, es así, ahora hay que financiar, no hay que pedir resultados, ahora hay que financiar y los resultados llegan después. O sea, está en otra página el fondo pidiendo la acumulación de reservas ahora. ¿Están como en planes diferentes del gobierno y el fondo o los dos están en la misma página? El gobierno y el fondo me parece que no están en la misma página, pero probablemente los mercados y el fondo sí estén en la misma página. Porque si bien es cierto esto de que a mediano plazo la Argentina tiene un futuro bastante promisorio, en el sentido de que va a desarrollar sectores de exportación muy importantes, tenés que llegar a ese momento. Y tenés un déficit de cuenta corriente, tenés una moneda sobrevaluada, tenés un crecimiento que va a exigir un aumento de las importaciones, digamos, y tenés vencimientos, entre otros con el fondo que te está prestando para que le pagues a él. De modo que yo te diría que sí, pero la perspectiva de yo lo voy a financiar hasta el 2030, hasta que pase todo eso, y ustedes mientras tanto van a tener un país tan caro como Suiza, pero tan competitivo como un país latinoamericano, menos, como la Argentina hoy, digamos, y es difícil, yo no lo veo eso. Ahora, la pregunta es, en este esquema, ¿no? Está clarísimo qué es lo que piensa el gobierno. ¿Se acuerdan que Milei en algún momento había dicho vamos a tener 50.000 millones de dólares de reservas? Y dijo que iba a ser ahora, ¿no? En el corto plazo, que estos 50.000 millones iban a ser, bueno. Yo creo que el gobierno está pensando que esos dólares tienen que entrar por la cuenta capital. Es decir, que en algún momento la Argentina va a tener boom de ingreso de capitales, ¿no? Inversión directa, inversión de cartera financiera, emisión de deuda de las empresas privadas, ese tipo de cosas, ¿no? Pues Milei lo dijo, viste la nota que escribió el viernes Infobae, Tiempo para Crecer, claramente. Dijo, los llorones del déficit de cuenta corriente, que no me vengan con eso, hace rato que viene diciendo, vamos a déficit de cuenta corriente financiado por la cuenta capital. Porque Argentina necesita en este momento invertir y para eso necesita del ahorro externo o el ahorro de los propios argentinos que está fuera del sistema, ¿no? Dólares del colchón. Es el esquema mental que tiene, pero no es que es un esquema mental, vos podés decir, bueno, pero es muy ideológico, resuelven el tema fiscal, el enfoque monetario, balance de pago, y se acomoda todo. Yo creo, y te voy a desafiar ahí, yo creo que también en el corto plazo es un argumento terriblemente pragmático. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno
Dice, yo necesito mantener el dólar planchado. Y la desinflación, porque eso me aumenta las probabilidades de que yo gane en septiembre y en octubre. Y lo dijo Milei, para mí el riesgo país es el riesgo Cuca. Dice, tengo que aplastar a Cristina y eso va a derrumbar el riesgo país. Al revés, si yo me pongo en purista y entro a comprar dentro de la banda y acumulo 5.000 millones de dólares, que como quiere el FMI, bueno, ya vimos lo que pasó cuando el dólar se puso 10% arriba ¿no? Me hacen todo un traspaso a precio, estamos empantanados, no se me destraba la desinflación, y después, aunque tenga 5.000, tenga 10.000 millones de dólares, llego a perder la elección de octubre y game over. Perdóname. Ese es el razonamiento que tiene el gobierno. ¿De qué me sirve? Mirá lo que tenía Macri, ¿no? Que tenía 40.000 millones, tenía 60.000 millones de reservas brutas, tenía 40.000 millones de reservas netas. Y se lo llevaron puesto. Entonces, me parece que el gobierno está muy jugado, viste, es un gobierno que hace apuestas fuertes, digamos, no es que tiene, que prevé demasiado las cosas, sino que pone un pleno y dice, tiene que ser este el pleno, y me parece que ese es el pleno que están buscando. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, es una apuesta política, claramente. Y yo no te diría que va a salir mal. Si el gobierno mantiene el dólar pisado hasta octubre y eso le permite ganar muy holgadamente las elecciones, y en septiembre también gana en la provincia de Buenos Aires, entonces es un poco la apuesta que había en el 2019. En 2019 yo me acuerdo haber hablado con ex colegas del fondo diciéndole, pero ¿cómo se les ocurre que la Argentina puede dedicar más del 40% de las exportaciones a servir la deuda con el fondo? No va a pasar. Y me decían, no, pero esa no es la apuesta. La apuesta es que la Argentina va a volver al mercado de capitales porque Macri va a salir reelecto. Y entonces ustedes no van a poder pagar simplemente roleando, reconduciendo la deuda. En este caso es una apuesta, si querés, parecida. Probablemente pueda salir bien, pero yo te diría dos cosas. Primero, principal, que no tener reservas tiene un efecto sobre la confianza. Y lo segundo es que una cosa es tener un déficit de cuenta corriente porque la gente se va de viaje, y otra cosa es tener un déficit de cuenta corriente porque te están entrando bienes de capital y estás entrando inversiones. Son cosas muy diferentes. Y en este caso, el déficit de cuenta corriente no refleja un proceso de inversión. Lo que refleja es una moneda sobrevaluada. Las dos cosas las mira el mercado. Ahora, si el mercado va a mirar más un resultado electoral y la promesa de que no vuelven los que estaban, digamos, yo no sé, o sea, la verdad que no te puedo decir. Me parece que la apuesta tiene sensatez, pero si los dólares fueran míos, no me alcanza que gane Milei bien, porque Macri ganó muy bien en 2017, ¿no? Bueno, lo que plantea el gobierno esta vez es distinto, porque tengo equilibrio en el sector público, todo el déficit de cuenta corriente es del sector privado. Está bien lo que vos decís, che, pero no, vos me decís que están invirtiendo, que es un proceso que te estás capitalizando, porque está comprando bienes de capital, que están aumentando también Siempre que hay dólar atrasado, los empresarios argentinos, desde la década del 90, yo lo conozco por el tema de las pymes, se han comprado todo. El dólar recontra, ¿cuál fue el dólar recontra atrasado que tuvimos después de la convertibilidad? El del kirchnerismo. Es decir, el que te dejó masa, digamos, que te regaló 30.000 millones de dólares de la reserva con un dólar recontra atrasado y con cepo y con acceso directo a bienes de capital con tasa real negativa. Se compraron todo. Es decir, las pymes que ahora están desesperadas porque vienen las importaciones y demás, hasta la última pyme textil tiene la última máquina italiana de no sé qué, o la última impresora de no sé qué, se la compró con el dólar regalado. Era la forma de acceder al dólar regalado. Baratísimo, con brecha cambiar. Entonces, hay un proceso también, como ocurre en estos momentos, hay un tema de financiamiento, digamos, pero los importadores ven un dólar cercano a 1.000 pesos y las empresas también, y el que mínimamente apuesta dice, este es un regalo, no se va a sostener, me compro ahora el bien de capital, ¿no? Pero bueno, vos lo que decís es, pues la misma discusión que teníamos en los 90. Decíamos, che, mirá, déficit de cuenta corriente, pero lo están financiando. Entonces íbamos a ver todo si estaban importando celulares, si eso era un bien de uso, si era un bien de capital, si estaban importando las camionetas, qué es lo que estaban importando, si eran bienes
me parece que en última instancia es si te lo financian o no te lo financian, ¿no? Bueno, pero primero, el negocio era importar. Segundo, cuando vos hablas de inversión, estás hablando de demanda. En este caso, la demanda no está tan clara. Yo no sé, yo te diría que hay países como Uruguay que han tenido procesos de déficit de cuenta corriente altísimos cuando estaban armando las pasteras. Yo me acuerdo, yo estaba en el fondo y tenía un déficit de cuenta corriente que, si mal no me acuerdo, llegaba al 9-10% del producto. Sí. Era totalmente insostenible si no mirabas de cerca los números. Y entonces te das cuenta de que el déficit de cuenta corriente no tenía que ver con que los uruguayos iban de vacaciones afuera. Estaban importando una cantidad de bienes de capital dedicados a la exportación. No eran máquinas textiles que le vendían a Maxi Montenegro. Esto iba a producir dólares. Entonces, si vos me decís que tenés un déficit de cuenta corriente porque estás importando una serie de máquinas que van a producir, no sé, cobre, petróleo, lo que quieras. Sí, está funcionando, que es lo que algunos dicen, che, estoy esperando que explote la inversión extranjera directa de Vaca Muerta. ¿Pero qué vas a estar esperando eso? Si cuando te pongan los 500 millones de dólares, esos 500 millones de dólares se van a ir en pago de bienes de capital por 500 millones de dólares. Eso es lo que van a hacer todas las empresas de Vaca Muerta. O sea que eso no te puede salvar la cuenta, el balance de pago. Digamos, todas las grandes inversiones de Vaca Muerta va a ingresar el capital y se van a ir directamente para pagar todo el proceso de inversión, que va a ser todo con equipos importados. Estás sembrando el flujo de dólares futuros. Claro, sí. Pero nuestro déficit de cuenta corriente no tiene nada que ver con ese. Está bien. O sea, no es un problema de que el déficit de cuenta corriente esté mal. El déficit de cuenta corriente puede ser una muy buena señal, pero este no es el caso. Vos decís, ¿eso solo se resuelve con el Banco Central comprando dólares o liberando todo y ver dónde se equilibra el tipo de cambio? Ahí vas a ver efectivamente cuál es la oferta y la demanda de dólares en la Argentina. Si efectivamente tenés una oferta grande porque ingresan capital o lo que sea, bueno, será ese el nivel de tipo de cambio. ¿Es un poco lo que planteás? Yo lo que creo es que sería muchísimo más prudente que el Banco Central vaya armando reservas. Que vaya comprando reservas. Y que con esta política fiscal, que no es lo mismo que la anterior, porque en eso sí es diferente, yo no veo un riesgo inflacionario importante. Lo que veo es un riesgo de falta de confianza, porque realmente tenés un país endeudado con un tipo de cambio altísimo, mejor dicho, una moneda muy sobrevaluada, un déficit de cuenta corriente que no se debe a un proceso de inversión, sino a un proyecto de consumo, de servicios, básicamente, y no tener reservas. Claro, el fondo te la prestó, pero estás tomando reservas porque estás alquilándolas. Pero yo no veo eso que sea sustentable. O sea, honestamente, me parece que lo que vamos a ver son inversiones financieras, sí, efectivamente, de corto plazo, con el carry trade. Vos tenés, con ese arbitraje, eliminaste la brecha, sí, está muy bien. Como apuesta política puede ser buena, pero es una apuesta a corto plazo, sin duda. Martín, la última para Héctor. Sí, Héctor. Acá estábamos hablando del impacto en los mercados posible de la postulación de Cristina, o sea, del riesgo político. Acordándome de lo que dijo Georgieva en una de sus últimas apariciones hablando de Argentina, de que, nombró también el riesgo político y la necesidad de que Argentina siga en este camino. Indignó a la oposición que pensó que directamente estaba llamando a votar al gobierno. Así como podemos ver en los mercados el movimiento de las acciones y los bonos respecto a las noticias, la postulación de Cristina como un riesgo político, ¿cómo opera en el fondo? O sea, porque en el fondo no podemos ver bajar, subir, digamos, nada, pero también es una fuente, es la fuente de financiamiento, ¿no? Principal en este momento. Entonces, ¿vos creés que con esta noticia de que se presenta Cristina, que tiene esta estrategia, básicamente que Cristina no se retiró de la política y que arremete nuevamente, ¿no? Con este primer movimiento, pero que entiendo que seguirá haciendo otros movimientos en el futuro. O sea, sigue estando ahí Cristina. ¿Crees que eso opera? ¿Cómo opera en la cabeza del staff o del board? Bueno, evidentemente lo ven con preocupación, si querés, pero a su vez, mira, hay una situación que para el fondo es inevitable.
cada vez que está ayudando, asistiendo financieramente a un país que está cerca de un proceso electoral, es inevitable que lo acusen de intervenir en el proceso electoral. Si ayuda al gobierno que está buscando una reelección o ganar una elección, lo van a acusar de influencia política o preferencia política. Si decide no ayudarlo, y suponete no va a pasar, pero que no nos dieran el waiver ahora, lo van a decir, estás interfiriendo en el proceso electoral, no tenés salvación de eso. Ahora, yo creo que evidentemente no para el fondo, pero para no solo para nosotros, pero me refiero para los mercados y para cualquier inversor, el mejor resultado es que Cristina salga derrotada, no que vaya presa. De eso no tengo ninguna duda. Aunque ella ha perdido muchas elecciones, pero después se vuelve a levantar. O sea, yo te diría que sí, no creo que están en la apuesta de qué hacemos con Cristina. Le damos el waiver para que Cristina pierda las elecciones. No creo que se pase por ahí. Te hago la última yo. Vos insistís que el talón de Aquiles acá es la falta de reserva del Banco Central. Y eso es lo que podría completar, digamos, de alguna manera a futuro la baja del riesgo país, la recuperación de la confianza. Es el tipo de cambio, Maxi, más que las reservas, es un reflejo de eso. Es el tipo de cambio. O sea, vos tenés un tipo de cambio que sería totalmente adecuado por una economía mucho más competitiva que la nuestra. Pero a su vez tenés un gobierno que no tiene obra pública, que digamos que lo que hace es desregular, pero desregular no te garantiza que vayas a mejorar tu competitividad rápidamente y te estás quedando, tenés un déficit de cuenta corriente, tenés una política antiinflacionaria que incluye la política arancelaria en un momento en el que tenés el tipo de cambio sobrevaluado y además en un momento internacional muy complicado, porque nosotros en Argentina no lo vemos mucho, pero yo estoy viviendo en Ginebra y acá el gran tema es la desviación del comercio chino. Es decir, China coloca una buena parte de su producción en el mercado americano y ahora la va a tener que colocar en otro lado y la va a tener que colocar a precio de incendio. Acá el tema es ¿qué hacemos con la desviación de comercio chino? ¿Cómo paramos esto? Te diría que no es un momento como para usar la política arancelaria como política antiinflacionaria cuando tenés un tipo de cambio como el actual y una situación en la cual hay un excedente de bienes dando vueltas por el mundo que tienen que ser colocados en otros mercados. Un poco hasta la advertencia para poner a alguien que defiende el modelo de Arriazu diciendo la destrucción es más rápida que la creación, ojo con los bolsones de pobreza o los bolsones de descontento en distintos sectores. Por supuesto, por supuesto. Además, no es ningún negocio sacar gente de industrias que son ineficientes a nivel global y pasarlas al desempleo. Eso no es ningún negocio, ni político, ni social, ni económico. De modo que tenés que ir con cuidado. O sea, yo también creo en las ventajas de la liberalización comercial. No te diría el libre comercio, pero la liberalización comercial. Pero ojo, esas ventajas, vos podés jugar al libre comercio cuando todos juegan al libre comercio. Pero cuando todos juegan a la política industrial y al proteccionismo, y vos jugás al libre comercio porque te sirve como política arancelaria o porque crees en el mercado, tenés una fe, etcétera, bueno, me parece un poco temerario. Sí, un poco lo que... ahí, Cata, tenés el tape que mostramos ayer de Milei que hablaba un poco del equilibrio general dinámico. Decía, bueno, hay sectores que van a desaparecer y otros que cuando libere ese excedente del consumidor, el consumidor va a pagar menos, va a gastar en otros sectores que son los que van a potenciarse, ¿no? Y él ve que Argentina tiene un gran potencial en toda la economía de servicios y demás. Bueno, y ahí va a estar. Claramente tiene en la cabeza una industria que no es la actual, digamos, para la Argentina. Pero, Maxi, mira, lo que acabas de decir es exactamente lo que pasó, la razón por la cual Trump está donde está. La inteligencia, la élite, como decía, asumía de que el factor trabajo, digamos, la globalización iba a hacer que algunas industrias quebraran. Se iban a perder algunos empleos, pero no se preocupen, porque las industrias competitivas, incluyendo la de servicios, van a crear empleos de mucha mejor calidad.
de mucho más valor agregado. Pero ¿sabes qué pasa? El factor trabajo no es un factor trabajo, no es móvil ni siquiera dentro de un mismo país. Sí. Porque el trabajo es familia, amigos, el club del barrio, pertenencia a una comunidad, a una geografía, y además, es decir, con la inteligencia pensaba, con subsidios y reentrenamiento, esto se arregla, ganamos todos. No fue así. Trump lo resumió genialmente en unos 150, 160 caracteres, diciendo, Americans don't want welfare checks, they want paychecks. Los americanos no quieren subsidio, no quieren ayuda estatal, lo que quieren son empleos. Y fue así. O sea, en realidad es la razón. Trump y el trumpismo y todo el populismo de derecha no es una aberración histórica, es la consecuencia de un error político enorme de las élites, lo que llaman ellos élites globalizadoras. El factor trabajo no es un factor de la producción más, no es así. Y sí, lo mismo pasa en el externo. Igualmente, volviendo a lo que decías del tipo de cambio real, es muy difícil, viste la de Gerchunov, ¿no? El equilibrio económico y el equilibrio social y político. Por algo, yo creo que es muy difícil reconstruir el escenario 2002-2003, donde llega un gobierno que se encuentra con un tipo de cambio real altísimo, superávit comercial y superávit fiscal, después de una crisis devastadora, ¿no? Pero que inmediatamente se encuentra con eso. Y fíjate lo que pasó después. Es decir, Cristina termina con un tipo de cambio real que es el actual, de 1.000 pesos. De nuevo, el desgobierno que le ocurre a Macri es porque le deja a Alberto Fernández un tipo de cambio real de 1.800, 1.900 pesos a valor de hoy, un tipo de cambio real muy alto, deuda de corto plazo, todo lo que quieras en dólares, pero un tipo de cambio real alto y 11.000 millones de reservas. Llega Alberto Fernández y termina un tipo de cambio real, de nuevo, de 1.000 pesos. ¿Se entiende? Es decir, sean de... es decir, más allá de este gobierno en particular, en Argentina, todos los gobiernos quieren un tipo de cambio real bajo, porque eso es lo que les garantiza, bueno, mínimamente poder maniobrar, ¿no? Maniobrar en el descontento social y cierta recomposición del consumo y del crédito, y bueno, un poco el esquema que hemos visto tantas veces, ¿no? Por eso a mí me llama la atención cuando digo, también hay un gran default de la oposición. ¿Cuál es el plan de la oposición? ¿El plan de Cavallo? ¿Tipo de cambio real alto y acumular reservas? Lo que le está diciendo Cavallo, lo que le está diciendo, no sé, el 99% de los economistas. ¿Ese es el plan? Bueno, el gobierno anterior se fue sin reserva en el Banco Central y con el tipo de cambio más atrasado después de la convertibilidad, ¿no? Entonces, y lo mismo le pasó a Cristina, en el final del gobierno de Cristina. Entonces, es todo un tema, ¿no? ¿Con qué tipo de cambio real podés estabilizar la economía argentina? Sí, ciertamente, pero es difícil decir cuál, pero es difícil saber que este no es. Es fácil saber que este no es. Claro, está bien. Vos me decís, no sé cuál es, pero este no es. Este no es. Con este no lo van a arreglar. Con una Argentina cara en dólares, vos decís no funciona. Y no, además vas a tener un aumento de las importaciones que no vas a poder financiar, por otra parte. O sea, no, a mí me parece que está claro. Cuando escucho hablar de que si el tipo de cambio está atrasado o no, siempre digo, los argentinos votan con los pies. Cuando vos lo ves que se van a hacer compras afuera, está clarísimo qué es lo que está pasando. Pero bueno, volviendo a lo del 2002, tenés razón, y acordate que una de las razones por las cuales se fue Roberto Lavagna fue porque quería crear un fondo de estabilización o anticíclico, y los kirchneristas no quisieron saber nada, querían gastarlo. En fin. Es decir, esta discusión de un gobierno, ya lo vi en Argentina, es un loop. El partido de la devaluación, los que quieren, lo hemos escuchado en la voz del gobierno anterior y del gobierno anterior y demás. Es lo que le pasa siempre a todos los gobiernos. De ver cómo pueden equilibrar, cómo pueden estabilizar
bueno, en un contexto donde también se genere empleo con tipo de cambio real adecuado, con competitividad, bueno, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Pero bueno, no creo que sea fácil. No puede ser un tipo de cambio de equilibrio basado en el arbitraje. Evidentemente no funciona. Eso es. En el carry trade decís que te pongan el carry trade, sí, por supuesto, sí, claro. Sí.